Bien, hermanos, el tema el día de hoy es un tema que de pronto no gusta a muchos, pero está en las Escrituras. En Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7, Romanos 13, versículos 6 al 7, leemos lo siguiente. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que el tema el día de hoy pues sale del mismo texto, es pago de impuestos, así lo he titulado, el pago de impuestos. Yo sé que suena como un discurso de política o de economía, algo así, pero bueno, vamos a abordarlo desde la perspectiva del Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos al respecto? Porque si está en las Escrituras, pues tenemos que abordarlo también. Esa es una de las ventajas, de los privilegios que tenemos de predicar expositivamente, que nos encontramos con temas que de pronto uno de otra manera no trataría, pero están ahí, así que vamos a abordarlo con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, aunque es correcto que los ciudadanos, incluyendo los cristianos, aprovechen deducciones y demás beneficios provistos por la ley, ningún ciudadano y en especial ningún cristiano tiene justificación alguna para evadir el pago de impuestos por medios ilegales o no éticos. No obstante, el fraude tributario es con probabilidad el crimen más generalizado. Y aquí nomás a manera de ilustración para empezar el tema. Es el crimen más generalizado aquí en los Estados Unidos. Hace algunos años el Servicio Interno de Recaudación de Impuestos, o el IRS por sus siglas en inglés, calculó que la diferencia entre lo que se pagó y lo que debió pagarse en impuestos sobre el ingreso fueron 93 mil millones de dólares para el año más reciente. Estamos hablando de una cifra astronómica. Sobra decir, por supuesto, que no todos los impuestos son justos también. El único sistema de impuestos completamente justo en el mundo que el mundo ha conocido formó parte de la ley mosaica dada por revelación divina a Israel en la antigüedad. Fue en lo que en su momento se llamó una teocracia. Teocracia pues significa precisamente eso. Teos es Dios y cracia tiene que ver con el asunto del gobierno. Entonces la nación de Israel bajo el antiguo pacto era una nación gobernada por leyes no humanas sino divinas precisamente. Y es lo que se conoce entonces como la teocracia. Y en realidad esa ha sido la única ley que ha sido justa. ¿Por qué? Porque todas las leyes allí puestas, como les dije hace un momento, no fue por hombres, sino fue por Dios mismo. Sin embargo, a pesar de que sus impuestos eran equitativos y exactos, ¿verdad? La gente en poco tiempo descubrió maneras de hacer trampa con su pago. Sí. Muchos impuestos son grabados justamente a pesar de no ser gastados de una manera justa por el ente gubernamental que lo recauda. En otras palabras, nos estamos enfrentando a dos problemas. Por un lado, algunos impuestos no son precisamente justos o equitativos, y por otro lado, aunque son justos, muchas veces no se utilizan de la manera en que debieran usarse. E incluso agrego, para apoyar programas e ideologías que van en contra de la fe cristiana. Pero como vamos a ver en el sermón, eso ya no es asunto de nosotros. Nosotros simplemente vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Tal como sucede con la sumisión al gobierno humano, fue el sermón último que di de Romanos 13, del 1 al 5, Pablo no hace excepción alguna en estos versículos para que un cristiano pague todos los impuestos que le corresponda pagar. Él no está diciendo esto, pero excepto, no, todos tenemos esa obligación.
Así que en estos dos versículos breves vamos a ver cómo el apóstol presenta este tema. En primer lugar vamos a ver el principio, cuál es el principio que tenemos aquí. En segundo lugar, el propósito. Y finalmente, algunos particulares del asunto. Entonces, abordemos el principio. Y creo que esto va a ser el grueso del sermón, lo que más vamos a abarcar. Pero vamos a ir entonces al versículo 6, primera parte, donde dice: pues por esto pagáis también los tributos. Ahí está el principio. Por esto pagáis también los tributos. Por esto se refiere, por supuesto, a los 5 versículos anteriores a los que Pablo expone con claridad la obligación que el cristiano tiene de someterse a las autoridades humanas. En otras palabras, Pablo está diciendo, bueno, si a nosotros como creyentes nos corresponde someternos a las autoridades humanas, pues déjenme decirles que una de las maneras como el creyente se somete a esas autoridades es mediante el pago de impuestos. Es básicamente la idea. La palabra también indica que el pago de impuestos forma parte de esa obligación general de obedecer a las autoridades. El término griego tributos se utilizaba por lo general para designar los impuestos pagados por individuos, en especial aquellos que eran pagados por los ciudadanos de una nación subyugada a sus mandatarios extranjeros. O sea, cuando la Biblia habla de tributos se refiere, en el contexto más bien en el que fueron dichas estas palabras, la gente tenía en mente el hecho de un tributo que se rendía a aquella nación bajo la cual estaban subyugados. Obviamente, pues todo el mundo conocido estaba subyugado bajo el Imperio Romano, así que el impuesto o el tributo correspondía a ellos. Es probable que el gravamen general fuese una combinación de impuestos sobre el ingreso y la propiedad. Sin embargo, el contexto indica que Pablo empleó el término para representar tributos de todo tipo. Y eso es lo que quiero que tengamos claro. Pablo no solamente se está refiriendo a ese tributo que tenían que rendirle al César, sino que se está refiriendo a cualquier tipo de impuesto. Ahora, la primera referencia bíblica, porque vamos a ver qué enseña la Biblia, estamos hablando del principio de pagar impuestos. La primera referencia bíblica a la tributación se halla en el relato del gran hambre que hubo en toda la región oriental cuando José fue nombrado gobernador en Egipto. A causa de los sueños del faraón que ilustraban de manera simbólica 7 años de cosechas abundantes seguidos por 7 años de hambre, José ordenó que durante los 7 años de abundancia se almacenara la 1/5 parte del grano producido, de tal modo que el país no padeciera de hambre. Ustedes conocen el relato, eso está en Génesis 41, pues la última parte del capítulo. Algunos años después, cuando llegó el hambre a la región, José estableció una ley permanente. Noten, primero, en los años de abundancia, ¿qué dijo José? Vamos a guardar la 1/5 parte de todo el producido, ¿no es cierto?, en graneros. Ahora, cuando llegaron los 7 años de hambre, José estableció una ley permanente que exigía cada año el pago al faraón de la 1/5 parte de la producción de la tierra. O sea, no fue algo provisional, fue algo permanente. Génesis 47, 26. Puesto que José fue dirigido por Dios de una manera tan especial y clara, parece razonable suponer entonces que el modelo tributario en que se paga, o en ese caso puntual, en que se pagaba el 20% de impuestos al gobierno humano, fue al menos ratificado por Dios, si es que más bien fue decretado por él. Porque la 1/5 parte equivale a ¿qué? Pues al 20% precisamente. Y fue algo que José estableció en su momento en Egipto. Ahora, cuando Dios estableció la nación de Israel, Él instituyó un sistema tributario específico y detallado para su pueblo específico. Ahora, vamos a ver cómo funcionaba, bueno, en pocas palabras, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver ¿de qué se trataba el sistema tributario de la nación de Israel? El primer impuesto era un diezmo
o la décima parte, como dice Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, o sea, del producido, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahí tenemos entonces un primer impuesto. ¿Cuál? Un diezmo o una décima parte que dice que tenía que ser dedicado para el Señor. Este diezmo se dedicaba por entero al sustento de la tribu sacerdotal de Leví. Es decir, dice que era para el Señor, ¿no es verdad? Que era para Jehová. Pero bueno, ¿cómo le hacían llegar esos diezmos o esos impuestos al Señor? Bueno, era precisamente mediante el sustento de la tribu que Dios mismo había escogido para no solo para que ellos ejercieran el sacerdocio, sino que ellos también en realidad actuaban como gobernadores y jueces de la nación de Israel. Entonces, esa décima parte que se recogía está dedicada ¿para qué? Para el sostenimiento de esa tribu. Por esa razón, ese tributo se conocía como el diezmo de los levitas. Además de ser líderes espirituales de Israel, los sacerdotes y en particular los principales sacerdotes y el sumo sacerdote también eran los dirigentes civiles de la nación. Por ende, este diezmo era en esencia un impuesto para sostener al gobierno teocrático de Israel. Entonces ahí tenemos un impuesto. Otro impuesto instituido por Dios fue el diezmo anual de festividades. Este también era un impuesto anual de festividades, el cual se empleaba para los sacrificios, para el funcionamiento del tabernáculo y después del templo, para cultivar la vida social y cultural y para fomentar la unidad nacional. Aquí tenemos otro diezmo, otro 10% de impuestos para las festividades. Un tercer impuesto que también se llamaba diezmo, aunque no precisamente era el 10%, era grabado cada 3 años. Este no era cada año, este era cada 3 años. Y a diferencia de los otros, equivalía a un 3.33% anual. En otras palabras, al año estamos hablando de 1,11%. Los recaudos se empleaban con este fin. Deuteronomio 14:29. El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. Este impuesto entonces era dedicado ¿para qué? Bueno, como dice el texto, para el sustento del extranjero, el huérfano y la viuda. 1.11. El primer diezmo entonces, retomando, cubría los gastos del gobierno. El segundo diezmo era utilizado para cimentar la vida nacional. Y el tercer diezmo, cada tercer año, sostenía el servicio social a los más necesitados. Un cuarto impuesto, miren, ya ves que cuando hablamos de esto, nosotros decimos, no, es que tantos impuestos y tantos impuestos. Estamos mirando el modelo bíblico. Estamos mirando el modelo bíblico. Un cuarto impuesto específico era destinado al sostenimiento del tabernáculo y del templo. Era un impuesto anual de medio ciclo que debían pagar todos los varones israelitas de 20 años arriba y se denominaba la ofrenda a Jehová. Esto está en Éxodo 30:14. La ley mosaica también disponía otros 2 impuestos que de algún modo eran indirectos. Es decir, no era precisamente algo que la persona que ofrendaba tenía que tributar, sino que salía de una manera indirecta. Al final de cada estación de siembra, los judíos debían dejar algunos de sus cultivos sin cosechar para que los pobres tuvieran sustento. En Levítico 19:10 leemos, y no rebuscarás tu viña. Este término me llama la atención porque nosotros cuando se trata de dinero rebuscamos hasta lo último. Y mire lo que dice el texto. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ven? O sea,
tenían que, si el fruto que se caía, déjenlo, no lo recojan, ese es para los pobres, ese es para el extranjero. El segundo impuesto indirecto requería que cada séptimo año la tierra cultivada se dejara reposar. Esto también me llama mucho la atención porque Dios, quien es sapientísimo, que todo lo sabe y todo lo controla, Él sabe qué es lo que más le conviene a la tierra, ¿no? A nosotros como personas creemos que lo que más conviene es sembrar y sembrar y sembrar para sacar y sacar y sacar, ¿sí o no? Pero no es así. Incluso este modelo es extraído del principio de guardar el séptimo día de reposo. Aquí haciendo un paréntesis. El hombre por naturaleza cree que entre más trabaje, más va a ganar. Pero saben que según Dios, quien es más sabio que nosotros, no es así. Acuérdense de cuando Dios mandó el maná. Cada día tenían que recoger lo que les correspondía del día. Si recogían más, ¿qué pasaba? Se echaba a perder, o sea, ya no servía para el otro día. Pero había una excepción. El sexto día tenían que recoger el doble. ¿Por qué? Porque en el séptimo día no iba a haber. En otras palabras, Dios se encarga de todo. Él sabía cómo proveer. El principio de guardar el día de reposo se aplica también al tema, en este caso de la nación de Israel, al tema de los impuestos. ¿Cómo había que dejar reposar la tierra cada 7 años? Y todas las cosechas que resultaran de manera espontánea, porque claro, obviamente va a salir fruto, aún sin sembrar, sin cultivar precisamente, los árboles, por ejemplo. Dice, todas las cosechas que resultaran de manera espontánea en ese año debían dejarse a los pobres, así como todo el excedente que quedara para alimentar al ganado. Estos son los principios que vemos bajo la teocracia de Israel. ¿Cómo les parece? ¿Estrictos? Bueno, rápidamente, la cantidad total entonces de estos 6 impuestos que hemos visto, combinados, todos los cuales eran de cumplimiento obligatorio, o sea, esto no era opcional. No es que, pues mira, este año yo no cultivé, pero mira, aquí tengo estos árboles de mango, eso los voy a agarrar y los voy a vender. No. Déjalos, ese año no recojas. Ok, la cantidad de todos estos impuestos combinados, cuyo cumplimiento era obligatorio, llegaba quizás al 24% anual. Sí. O sea, prácticamente una cuarta parte de las ganancias. 24%. Fue, mis hermanos, debido a que fallaron en contribuir con estos diezmos o impuestos, que el Señor reprendió con firmeza a su pueblo por medio de Malaquías, declarando en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? O sea, pónganse a pensar, todos estos impuestos, estos diezmos, ¿será que a Dios le hacía falta algo? ¿Él requiere de nosotros? No, por supuesto que no, ese no es el punto. Por eso es la pregunta retórica, ¿robará el hombre a Dios? Pues en cierta manera sí, aunque a Dios no le falta nada, pero sí para que funcionara el gobierno como tiene que funcionar. Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Más claro no se puede. Ahora, note, y rápidamente aquí otro paréntesis, cómo muchos utilizan este texto de Malaquías para hablar de los diezmos y las ofrendas en la iglesia, ¿sí se dan cuenta? Pero se dan cuenta que no está hablando de eso, está hablando de los impuestos. De eso es que está hablando. Y enseguida él dio esta promesa en Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí, al granero, y haya alimento en mi casa. En otras palabras, la nación de Israel, de Judá, estaba sufriendo de escasez y de hambre, pero eso en parte gracias a que la gente no estaba cumpliendo con sus impuestos como tenía que.
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, la riqueza no está en tener más y más y más. Eso es una ilusión. Aquí es al contrario. Y de hecho, no sé si Pablo estaba pensando precisamente en este texto, cuando en el Nuevo Testamento habla del beneficio, de la bendición de dar, ¿no es cierto? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros creemos que es al contrario, más bienaventurado es recibir. Ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, la situación de impuestos en Israel era, por supuesto, muy diferente. O sea, este sistema tributario de una teocracia, ya eso había dejado de ser. Ya Israel había cambiado políticamente, estaba subyugado a otros imperios. Entonces, este sistema había cambiado a causa del exilio. Pero en segundo lugar, como les dije, a causa de la subyugación sucesiva de Grecia primero y luego de Roma. Los romanos sí permitieron que la nación impusiera ciertos tributos religiosos. Cuando los cobradores de Capernaum exigieron a Jesús las 2 dracmas del impuesto para el templo, él lo pagó de buena voluntad. Esa fue la lectura que hizo el hermano Daniel al principio, ¿verdad? Y llama la atención esto. En aquella incidencia, el Señor suministró el dinero de forma milagrosa cuando envió a Pedro a echar el anzuelo al mar y sacar de la boca del primer pez un estatero, la moneda que equivalía a 4 dracmas. Ahora, eran 2 por persona que tenían que pagar, ¿no es cierto?, al templo. ¿Cuánto equivalía el estatero? 4. Pues esa era la cantidad requerida para pagar el impuesto de Jesús y de Pedro. La fuerza del ejemplo de Jesús en este caso fue muy apremiante para los seguidores. En efecto, él explicó a Pedro que siendo el Hijo de Dios, él no tenía la obligación de pagar impuestos para el sostenimiento de la casa de Dios mismo. ¿Recuerdan la lectura? El extranjero ciertamente tiene que pagar. Ahora, el hijo no tiene que pagar impuestos. Sin embargo, como dijo ahí, con el fin de no ofender a las autoridades civiles y de ser un ejemplo para sus discípulos, él pagó. Él pagó. Su acción en aquella ocasión es aún más punzante, más fuerte, si se considera que la contribución fue a dar a las arcas del sumo sacerdote y los principales sacerdotes, quienes poco tiempo después se confabularían para juzgarle y condenarle a muerte. O sea, escuchen, el Señor sabía lo que iba a pasar después, ¿no es verdad? Sabía quiénes eran los principales que iban a fraguar su muerte, y sin embargo, no por eso se opuso a pagar el impuesto. El dinero recaudado iba a pasar al tesoro del templo, en el cual tenía tanta corrupción que Jesús ya lo había limpiado una vez de la presencia de cambistas y vendedores de sacrificios en Juan 2. Incluso fue del tesoro del templo mismo que se sacaron 30 monedas de plata para sobornar a Judas y motivarle a traicionar a Cristo. Jesús ya sabía eso y como quiera pagó el impuesto. ¿Ven la fuerza del ejemplo? Jesús sabía todas estas cosas y de todas maneras pagó el impuesto sin fluctuación ni reservas. Como se acaba de señalar, puesto que el templo era la casa de Dios y él era el Hijo de Dios, Jesús no tenía la obligación de pagar el impuesto del templo. En un sentido algo similar, aquí a manera de paréntesis también, los cristianos no están bajo la obligación de entregar una cantidad específica en la obra de su Padre Celestial. Ni el diezmo ni cualquier otro gravamen del Antiguo Testamento se aplican a los cristianos en todas sus formas, hablando en términos locales como iglesia. En lo referente a la cantidad que debemos dar al Señor, sabemos que Pablo aconsejó a los corintios en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cómo? ¿Cuánto? Según haya prosperado. Según haya prosperado. Ahora, en cuanto a la actitud, eso por un lado en cuanto a la cantidad, y en cuanto a la actitud, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza, sino mejor, pues no. No con tristeza, ni por necesidad, esperando recibir algo a cambio de parte de Dios. No. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso en lo referente a la iglesia local. Pero volviendo a nuestro tema de los impuestos. En la semana siguiente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los fariseos estaban determinados a sentenciarle de alguna ofensa que mereciera como castigo la pena de muerte. Otra vez, eso fue el propósito de sus vidas, vamos a decir, sentenciar a Jesús a la pena de muerte, pero no tenían cómo, no tenían argumentos. Entonces, escuchen esto, Mateo 22, versículos 15. Consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, o sea, estaban como espías, atentos a ver qué podían capturar de allí. Consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, esto llama la atención. En un momento les voy a decir por qué. Diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, escuchen. ¿Quiénes fueron los que organizaron esta trampa? Los que planearon esto. Los fariseos. Los fariseos. Ellos eran los que estaban interesados en darle muerte al Señor. Dice que ellos se juntaron con los discípulos de los herodianos. Y llama la atención porque fariseos y herodianos no se trataban entre sí. Eran el polo opuesto. Los herodianos eran seguidores de Herodes. Y a su vez, Herodes era un súbdito del César. En otras palabras, los herodianos eran personas que estaban en pro o a favor de todo lo que el César dijera e hiciera. Los fariseos, por supuesto que no, porque ellos eran estrictos, rigurosos en el cumplimiento de la ley y todo lo demás. Entonces, noten, estamos hablando de dos bandos completamente opuestos. Sin embargo, para tratar de hacer caer al Señor, se juntaron en este propósito maligno y perverso. Incluso lo hicieron de una manera, como diría, se cuidaron mucho, ¿no? Con sus palabras elocuentes, con salamerías. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Wow, esto es un elogio. Pero ¿saben? Sus mismas palabras en realidad los estaban condenando. Porque si ellos sabían que era así, si ellos sabían que Él era lo que ellos estaban diciendo, ellos debían haber sabido entonces también cuál era la intención con la que ellos lo estaban haciendo. Pero bueno, Jesús entonces, versículos 18 al 21 de Mateo 22, conociendo la malicia, sí, eso era maldad, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Ellos estaban esperando a ver qué iba a responder. O sea, si dice que no, entonces se va a meter en problemas con los herodianos. Si dice que sí, se va a meter en problemas con los judíos. O sea, prácticamente ellos lo querían meter en el sándwich. Ahora, aquí quiero acotar algo más. ¿Por qué razón los fariseos
se mancomunaron con los herodianos esta vez? Bueno, porque ellos sabían que los romanos no le iban a hacer caso a los judíos, porque simplemente era una rebelión más. Pero si ellos contaban con el apoyo y el testimonio de los herodianos, eso sí iba a tener peso para Herodes y para Pilato. Por eso fue que se unieron con los herodianos. Pero ya vemos la sabiduría del Señor cómo respondió: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él habría dado la misma respuesta al principio o en cualquier momento de su ministerio, porque estaba declarando sin lugar a equívocos que el pago de impuestos al gobierno humano es una obligación ordenada por Dios. El hecho de que el imperio romano fuese déspota, pagano y con frecuencia injusto, y el hecho mismo de que el César, cuya imagen estaba grabada en esa moneda, era Augusto, quien se llamaba a sí mismo hijo de los dioses, no constituyeron argumentos para derogar dicha obligación. Los impuestos, mis hermanos, deben pagarse. Ahora hablemos rápidamente del propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de estos impuestos? Versículo 6, parte B de Romanos 13. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Las autoridades del gobierno a que se hace referencia aquí en un sentido colectivo como servidores tienen una responsabilidad mucho mayor que la imaginada por ellos y por el resto del mundo incrédulo. Escuchen. Obviamente esas personas son conscientes que tienen una responsabilidad enorme. Sin embargo, ellos no se alcanzan a imaginar de la responsabilidad que tienen. Sin importar su rango político, su preparación profesional o aún su moralidad, espiritualidad o conciencia personal, los funcionarios que recaudan impuestos son servidores de Dios. Eso es importante. ¿Son qué? Servidores. Al igual que todos los demás funcionarios civiles, el recaudador de impuestos es servidor de Dios para bien, como dice el versículo 4. Ahora, la palabra servidores aquí no se traduce de doulos, que es el término más común en el Nuevo Testamento para referirse a servidor, sino liturgos, de donde se deriva el término liturgia. Entonces yo creo que ya algunos van pensando un poquito por dónde va la cosa. Sí, liturgia, que hace referencia a un servicio religioso prescrito. De hecho, en el resto del Nuevo Testamento, esta palabra, liturgos, se traduce muchas veces como ministro. Se utiliza, de hecho, para referirse a los ángeles en Hebreos 1, 7 y 14, como espíritus ministradores, liturgos. A Pablo mismo, en Romanos 15 y 16, cuando habla de sí mismo como ministro o liturgos de Jesucristo. E incluso se refiere al Señor Jesucristo mismo en Hebreos 8:2, cuando se refiere a Él como ministro o liturgos del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Así como la palabra liturgo se empleó en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva para hacer referencia a un servidor religioso y a un ministro de Dios, lo que el apóstol quiere recalcar en este texto, en Romanos 13, es que debido a que su autoridad proviene de Dios, todos los servidores civiles, desde el menor hasta el mayor, desde el mejor hasta el peor, son servidores de Dios. Aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo tengan presente, son servidores, son liturgos, ministros de Dios. A pesar del hecho de que la gran mayoría de los líderes civiles rechazarían la idea de que ellos atienden continuamente a esto, a Dios, para el servicio de Dios, Pablo deja en claro que de todas maneras representan una institución divina, así como una misión humana, y por lo tanto estamos en la obligación de pagar la cantidad requerida por la ley, sea justa o sea excesiva. Lo usen correctamente o no lo usen correctamente. Ese es el punto. Ahora bien, es importante que los cristianos les recuerden a sus líderes
que las responsabilidades civiles son una encomienda divina, algo concedido y supervisado por Dios mismo. Es así, hasta donde podamos, esa es nuestra responsabilidad. Debemos recordarles, y de hecho a nosotros mismos también, las múltiples declaraciones de los salmos acerca del mandato soberano de Dios sobre los asuntos de los hombres. Como dice el Salmo 92:8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y Salmo 93, 1 al 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Debemos recordarles y recordarnos a nosotros mismos quién está gobernando en última instancia. Lo dijimos en su momento. Sabemos que los gobiernos tienen a alguien encima de ellos. Tienen al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero por encima de él hay uno que los vigila a todos y que está en control. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos deben afirmar delante del mundo que Dios es el único y definitivo soberano, que Él es quien pone y quien quita reyes. Sí, mis hermanos, yo sé que nosotros debemos acudir a las urnas para expresar nuestra conformidad o inconformidad con los candidatos que están. Pero al final, el Señor es quien lo pone. No nos toca a nosotros eso. El Señor en su soberanía sabe a quién poner, a quién quitar. Y sabe lo que nos conviene más a nosotros, aunque a nosotros no nos parezca en su momento. Y sino que atestiguen los cristianos de los primeros siglos cómo les iba con las autoridades. No eran sus mejores aliados, ¿no? Pero esa fue la voluntad del Señor, para el bien de ellos, para el bien de la iglesia. Como servidores de Dios, las autoridades civiles no solo deberían darse cuenta de que ejercen tal servicio con permiso soberano de Dios, sino que por esa misma razón deben rendirle cuentas sobre la manera responsable o irresponsable como prestaron ese servicio en favor de la sociedad. Ellos, mis hermanos, son responsables delante de Dios y un día van a dar cuentas por el uso que ellos hicieron con nuestros impuestos. Con todo respeto deberíamos recordar a nuestros líderes humanos que el Señor castiga a las naciones, como dice el Salmo 94:10, y que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor requiere también humildad de los líderes de gobiernos, y esta es una de las características menos comunes entre ellos, nosotros sabemos, especialmente en aquellos que ejercen un poder considerable. Pero miren cómo Dios prometió por Isaías 13, versículo 11, haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El Señor sabe, mis hermanos, no crean que todo lo que está pasando afuera en el mundo, en la política, en las altas cortes, no crean que eso se le ha salido de las manos al Señor. Él está en control. Así, miren, la nación de Israel en su momento estuvo casi siempre en conexión directa con los más grandes imperios, ¿sí o no? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, en fin. El Señor está sentado en su trono. Que no se nos olvide eso. El Señor también requiere justicia y misericordia y compasión. Hablando con un rey no identificado, puede ser Belsasar, por lo que dice Isaías 14, él declaró: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad.
descendió al Seol tu soberbia. Sí. Aún los más grandes emperadores están en las manos del Señor. Dios usó a Sedequías, emperador de Asiria, para castigar a su pueblo, pero luego también tomó cuenta por lo que él hizo. Daniel reprendió a Nabucodonosor por su orgullo en Daniel 4:25 y también por abstenerse a hacer misericordias para con los oprimidos en el verso 27. El profeta increpó a Belsasar por su indolencia, pereza, necedad, blasfemia, sacrilegio, beodez, orgullo y porque no glorificaba a Dios. El Señor también requiere que los gobernantes mantengan el orden con una aplicación firme y justa de la fuerza de la ley. El Antiguo Testamento contiene reiteradas denuncias de reyes, gobernantes y otros funcionarios que no lo hicieron, que no aplicaron con justicia y rectitud la ley. Por ejemplo, cuando Dios mandó a Saúl que acabara con los amalecitas, Saúl quiso ser más misericordioso que el Señor. Cuando el Señor dijo, hay que aplicar todo el peso de la justicia. Cuando el Señor dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es justicia que la aplican no los hombres, las autoridades que Él mismo ha establecido. La pena capital es justa para el que le ha cortado la vida a otras personas. Cuando el pueblo de Judá renegó de su pacto con el Señor para dejar en libertad a todos los siervos hebreos después de 6 años de servicio, no fueron castigados por el rey Sedequías y las demás autoridades civiles. Por esa razón, Dios declaró un juicio terrible sobre esos oficiales debido a su abandono del deber, al igual que sobre aquellos dueños desobedientes de siervos a quienes se abstuvieron de corregir. Esto está en Jeremías 34, ustedes pueden leerlo en sus casas. La violación del pacto de libertar a los siervos fue uno de los pecados por los cuales Dios entregó a Judá en manos de Nabucodonosor, quien se preparaba para sitiar a Jerusalén. Por otro lado, además de estos estándares que hemos visto, el Señor exige a los gobernantes que no procuren su propio bienestar a expensas de sus súbditos. El Señor aboga por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Por medio de Isaías, Él advirtió a los líderes de Judá en Isaías 10:1-2, ¡ay! Eso es una maldición. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¡Ay de aquellos! Dios advirtió al opresor injusto rey Joacim de Judá en Jeremías 22:13-17. ¡Ay! Otra maldición. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia! Que toman los impuestos para llenarse ellos mismos. Y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el trabajo de su salario. No dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Mas tus ojos, versículo 17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Sí, mis hermanos, puede que las autoridades no estén haciendo uso de los impuestos como deben, que estén sacando tajada, que estén haciendo todo lo que hacen. El Señor lo sabe y Él va a tomar cuenta. Al contrario de lo practicado por Joacim, los gobernantes deben compenetrarse con las necesidades de su pueblo y mostrar bondad con el altivo en su sufrimiento y penuria. Deben ser como el rey Josías, padre de Joacim, quien hizo juicio y justicia y juzgó la causa del afligido y del menesteroso.
El Señor también demanda veracidad de los gobernantes humanos, y ellos son el objeto de su ira divina cuando sus mentiras hacen descarriar al pueblo. Mire cómo dice Amós 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Hablándole a los reyes, a los dignatarios. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y escuchen, y les hicieron errar en sus mentiras. Ciertamente, nosotros sabemos que muchas de esas personas llegan a ciertas posiciones con la salamería de su boca, diciendo mentiras. Y lo peor es que hacen de esa manera tropezar al pueblo. Por último, las autoridades civiles son responsables de fortalecer la moralidad y la decencia pública. El Señor envió a Jonás a Nínive para pregonar contra ella, porque ha subido, dice Jonás 1:2, ha subido su maldad delante de mí. Ciertamente las autoridades están para promover la moralidad y la decencia. Que no lo hagan, eso es asunto de ellos, y ellos van a dar cuentas al Señor por ello. Jonás fue un pregonero de justicia en su momento. Muchos se convirtieron. Pero ¿qué pasó? Volvieron a caer en la indecencia, en la inmoralidad. Entonces Dios mandó a Nahum, pero esta vez ya no tuvo misericordia. Aunque los cristianos, mis hermanos, deben someterse a los líderes civiles, también están compelidos, como estos profetas de la antigüedad, a pronunciarse en contra de las autoridades que cometen injusticia e iniquidad. Obviamente, ya ustedes saben, siguiendo todas las vías legales. Bien, hermanos, rápidamente hablemos de los particulares. Versículo 7 de Romanos 13. Aquí ya no me va a tardar mucho. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En su comentario final acerca del sometimiento del cristiano al gobierno humano, Pablo menciona varios asuntos particulares acerca del pago de impuestos. En primer lugar, dice, debemos pagar a todos lo que debemos. ¿Sí? En griego, apodidomi, pagar, alude a la idea de devolver una deuda. Y noten, llama la atención el término que el apóstol está usando aquí. Pagad a todos lo que debéis. ¿Sabe qué está diciendo? Que los impuestos que nosotros tenemos que pagar al gobierno es una deuda. Es una deuda por mandato de Dios. Los impuestos no son ofrendas voluntarias u opcionales que se entregan para respaldar al gobierno y su pago. Es una obligación incondicional de todos los ciudadanos. Y por eso, y bueno, en eso sí se ponen las pilas, como decimos los colombianos. Ahí sí se ponen bien el gobierno. Los cristianos no solo tienen una responsabilidad moral de sujetarse, de someterse a las autoridades, sino también espiritual de pagar impuestos, porque ellos saben, o deberían saber los creyentes, que Dios se los exige. No por los hombres, no por el gobierno per se, es porque Dios así lo pide. Hacer trampa en el pago de impuestos es un crimen contra el gobierno, así como un pecado contra Dios. Ahora, este tributo del cual Pablo habla aquí, foros, es el mismo término mencionado en el versículo 6, y es probable que hiciera referencia a una combinación de impuestos sobre el ingreso y la propiedad que los individuos pagaban a sus gobernantes extranjeros, lo cual hacía de su pago una carga bastante onerosa o pesada. Ciertamente que lo era. Por eso los judíos aborrecían a los publicanos, ¿no? Porque definitivamente cobraban un impuesto muy alto, aparte de lo que ellos cobraban para sí mismos. No obstante, el mandato es claro. Los cristianos deben pagar tributo a todo aquel que sea debido. Bueno, en ese sentido nosotros no tenemos que pagar tributo porque obviamente Estados Unidos es una nación libre, soberana, no le estamos rindiendo tributo a otro país, por decir.
Pero a diferencia del tributo, el impuesto, telos, era una forma de pago por procuradores, una forma de pago por tránsito o peaje de mercancías que se pagaba directamente a los procuradores o gobernantes romanos o a sus tributarios, tales como el rey Herodes. Esos gravámenes también se deben pagar sin refunfuñar a todos aquellos a quienes sean debidos legalmente. Ciertamente, eso sí es nuestra responsabilidad, pagar nuestros impuestos. Hay que sacar permisos en la propiedad, tenemos que pagar un impuesto, ¿no es cierto? Tenemos que pagar impuestos para el carro, bueno, eso está, todo eso va. Las siguientes dos obligaciones mencionadas en este versículo no se relacionan precisamente con el pago de impuestos, sino con una actitud cristiana hacia los funcionarios públicos, ¿sí? Así como debemos tener una actitud espiritual cristiana a la hora de ofrendar en la iglesia, también nuestro pago de impuestos debe tener una actitud correcta. En primer lugar, Pablo dice que debemos pagar al que respeto. El término phobos aquí, respeto, también se traduce como temor y se empleaba para hacer referencia a toda gama de actividades, desde el temor reverente hasta el temor ignominioso, es decir, el hecho de rendir esa reverencia o ese respeto a alguien superior. En este contexto es probable que signifique mostrar un respeto sincero hacia las autoridades civiles que recaudan los impuestos. Y en segundo lugar, debemos pagar honra a todo el que le sea debida. En el griego timé, honra, se refiere a la alta estima que se tiene con autenticidad, no con fingimiento, no con salamería, sino realmente haciéndolo con honra. La honra que rendimos a quienes ejercen la autoridad, incluidos aquellos que nos cobran impuestos, debería ser honorable por sí misma. Bien, hermanos, aquí ya con esto quisiera terminar recordando lo siguiente. Bien haríamos en atender a la exhortación de Pablo en su primera carta a Timoteo. Mire cómo dice primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. En lugar de criticar y refunfuñar y hablar mal de las autoridades, eso no nos compete a nosotros. Que si son justos o no los gravámenes, los impuestos, eso no es asunto de nosotros. Que si los están usando de una manera justa, correcta o no, eso no es asunto nuestro. Nosotros estamos llamados a pagar. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Pero por otro lado, como dice aquí Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿sí?, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Llama la atención que no solo está pidiendo que se hagan oraciones, plegarias por ellos, pero que se hagan también, ¿qué? Acciones de gracias. Yo pregunto cuántas veces hemos dado gracias a Dios por las autoridades. Por todos los hombres, por supuesto, pero aquí el énfasis está en los reyes y por todos los que están en eminencia. Escuchen con qué fin, con qué propósito. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el propósito. Oramos por las autoridades para que por la gracia de Dios podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y de hecho, una de las maneras como mostramos nuestra piedad y nuestra honestidad es pagando los impuestos. Sí, porque si estamos evitando pagar ciertos impuestos, entonces no estamos siendo honestos, ¿verdad? Ok. Porque, aquí viene la razón, porque esto es bueno, ¿sí? Pagar impuestos es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Y qué tiene que ver el pago de impuestos, mi sumisión a las autoridades con el evangelio? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es lo que Pablo está diciendo, que esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, debemos orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que viviendo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, pagando lo que debemos, no solo seamos agradables a Dios, sino que seamos un fiel testimonio de lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas, y los demás puedan venir al conocimiento de la verdad y ser salvos. Esa es la relación que tiene con el evangelio. Y llama la atención que es justo en este contexto, escuchen, es justo en este contexto de lo que estamos hablando, de las palabras que acabamos de leer, que aparece tan mencionado versículo en la boca de muchos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿No les parece interesante? Claro que sí, mis hermanos. Aunque el evangelio es un mensaje que debe ser predicado, no tendrá el mismo efecto a menos que sea aplicado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en lo que concierne a nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Bueno, entonces quiere decir que nos corresponde pagar impuestos, ¿no es cierto? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y gracias a Dios, la deuda, que no son 1,000, 5,000, 10,000 o 20,000 dólares, la deuda eterna que teníamos que pagar para tener el pasaporte del cielo, ya toda fue pagada. Ya Cristo la pagó toda por nosotros. Ya nosotros no vamos a tener que pagar impuestos en el cielo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que Él aplique esta verdad en nuestras vidas y corazones. Oremos. Padre Santo, bendito Señor, tú solo eres digno, Señor, de ser alabado, de ser adorado, de ser reconocido, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, nosotros hombres débiles, pecadores. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por hablarnos aún en un tema tan cotidiano como estos, y ver cómo el evangelio nos ha impactado. Señor, te rogamos, ayúdanos a vivir quieta, reposadamente, con toda honestidad. Y también, Señor, te pedimos por las autoridades, más allá, Señor, de el uso que ellas hagan de su autoridad, te rogamos por ellas, para que tú nos ayudes a vivir así como tú quieres, para agradarte, y para que también podamos testificar a otros al obedecerlas, al someternos a ellas. Te rogamos, Señor, estas cosas en Cristo Jesús. Amén.